Bueno, buenas tardes a todos. Os agradecemos mucho que hayáis decidido venir a compartir con nosotros esta tarde, que es una tarde en la que vamos a celebrar la jornada de cierre de un ciclo de buenas prácticas que se lleva realizando a lo largo del 2017 y que clausura el ciclo, como digo, de buenas prácticas en el patrimonio industrial. Este es un ciclo que ha sido organizado por el Instituto de Patrimonio Cultural de España, que pertenece al Ministerio de Educación y Cultura y Deporte, y dentro del Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Esta es una ocasión que para mí es muy especial porque resume un poco la trayectoria que ha tenido un edificio como este, que como todos sabéis es Bombas Gens, y que afortunadamente durante un tiempo después de estar abandonado, pues se recuperó por parte de una familia, en especial la familia formada por José Luis Soler y Susana Lloret, que decidieron hacer lo suyo, comprarlo y poner en marcha dentro de él un proyecto polifacético que adquiere muchas funciones diferentes porque la trayectoria de esta familia no es solamente la de colocar una colección de arte en un centro específico, sino que además tiene otras vías de desarrollo como son sociales y sobre todo de ayuda a la investigación de enfermedades raras como puede ser la enfermedad de Wilson. En esta ocasión vamos a presentaros el proyecto desde una visión completa, no solamente desde la visión del arte, sino desde la visión de cómo se introduce el patrimonio que va surgiendo dentro de un edificio particular en un proyecto que, como os digo, es muy amplio. Yo quiero dar las gracias a la Fundación y… Uy, ahora se oye mucho mejor. Y a la familia Soler Lloret por la oportunidad que nos ha dado a todos el equipo de profesionales que llevamos trabajando durante unos años aquí en este centro. Y a continuación os iré presentando a algunos de las personas y de los profesionales que estamos vinculados de manera directa a este proyecto. Dar las gracias también, por supuesto, al Instituto de Patrimonio Cultural por habernos propuesto a nosotros como jornada de cierre de ciclo y como ejemplo de buenas prácticas en el quehacer de poner en solfa y de poder adquirir patrimonio que normalmente es un poco maltratado y que, sin embargo, aquí ha podido lucir en todo su esplendor gracias a este proyecto. Si os parece bien y para no tardar más, ya que nos hemos retrasado un poquito por cuestiones técnicas, como pasa siempre, voy a dar paso a Susana Lloret. Ella es la directora general de la Fundació per Amor a l'Art y es copropietaria de este edificio. Ella es una agente, junto con su marido, implicada en el proyecto de Bombas Gens desde el minuto cero y que tiene un papel muy activo en la rehabilitación de este edificio. Ella forma parte de la toma de decisiones de cómo se rehabilita el edificio, tiene las ideas muy claras, entonces nos ayuda a todos con sus decisiones y con la manera en la que nos las hace transmitir. Y está encargada, como os digo, de abrir esta sesión. Ella se ha convertido a lo largo del tiempo en una especie de embajadora de Bombas Gens, ya que ha sido el vínculo fundamental entre el centro y la sociedad que envuelve a Bombas Gens. Gracias a eso, a esa idea suya de pues compartir lo que ella tiene, incluso lo que no sabía que tenía, como por ejemplo aquellos elementos del patrimonio que fueron apareciendo a lo largo del tiempo conforme íbamos, por ejemplo, haciendo la excavación
excavación arqueológica. No es algo habitual que los patronos digan, bueno, pues vamos a pensar esto que está saliendo, a ver qué hacemos con ello. Lo normal es que te digan, tíralo, 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 porque esto me molesta. Cuando apareció el refugio de la Guerra Civil, cuando apareció la bodega, yo se los iba presentando y veía cómo sus ojos iban comprendiendo a la vez que miraban la importancia que tenía el patrimonio que ella empezaba a poseer en ese momento, porque no recordemos que bueno, pues ahora es suyo. Y como en muchas ocasiones se hace, pues bueno, se tira. En esta ocasión, afortunadamente, ella ha preferido sacrificar, ella y su marido, pero vamos, o sea, mi contacto es ella, ha preferido sacrificar en muchas ocasiones plazas de aparcamiento, incluso otros desarrollos que podían tener de manera inicial en el proyecto, para imbricar dentro del proyecto actual que podéis ver una serie de patrimonios que ni sabía que tenía y que los ha asumido y que yo personalmente le estoy muy agradecida. Por eso, Susana, cuando quieras, si te parece, iniciamos este ciclo de conferencias con tu ponencia. Gracias. Antes que nada, no lo tenía preparado, pero sí que tengo que deciros, como modo de empezar, que desde luego lo que yo sentí cuando empezamos a encontrar todas estas cosas que fueron apareciendo es que lo que yo estaba recibiendo era un legado inesperado. Nunca buscamos implicarnos en la parte patrimonial que tiene esta fundación ahora mismo. Las áreas de la fundación para la que buscábamos un lugar en el que establecernos son 3 y son muy claras, y son el arte, la ayuda a los jóvenes y adolescentes en riesgo de exclusión y la investigación en enfermedades raras. Con eso en mente, buscamos un lugar en Valencia donde ubicar todo eso. Y ese lugar pudo ser, en principio, un lugar en el centro histórico, porque 2 edificios anteriores a este, los 2 edificios en que estuvimos interesados, estaban allí, en el centro histórico, y por razones que no voy a entrar en detallar, ninguno de esos 2 edificios salió. Pudimos completar la compra y bueno, aquello malogró, y lo que pasó fue que, como en otras ocasiones veremos, algo que parecía malo se convirtió en bueno. Y a mí me gusta aquí citar a Serrat, que es un gran poeta, y dice que todo infortunio esconde alguna ventaja. Pues para nosotros aquellos infortunios escondieron muchas ventajas, y quedarnos sin parking fue una de esas también. Ahora veremos por qué. Total, que así llegamos aquí, a Bombas Gens, cuando, ya digo, buscábamos un lugar en el que ubicar las actividades de la Fundación, y encontramos, a través del blog de Diana Sánchez, que luego os contará un poquito cómo ella lo que quiera expresar aquí, pues encontramos a través de ese blog este edificio que estaba en un completo y absoluto estado de abandono. Nos interesamos por él, en el edificio, incluso con ese estado de abandono, porque era singular, como tenéis aquí, porque era especial, como especial era lo que íbamos a hacer nosotros, y porque además pedía a gritos un rescate. Y es que pedía a gritos un rescate. Esta foto no es mía, es de Pepe Moravito, que es un personaje que he conocido después. Él hizo fotos a este espacio, incluso en el año 2000 o 2000 y algo, mucho antes de que nosotros pusiéramos aquí nuestros ojos. Y esta es una de esas fotos, pero donde ya se ve el estado de abandono en el que estaba, y por eso lo utilizó como portada de su libro. Esta otra imagen, aquí ya habíamos llegado y ya habíamos empezado a limpiar, porque aquí todavía estaba sucio, ¿veis? La diferencia es grande, ¿eh? Estamos hablando de prácticamente el mismo lugar, y ahí se ve la belleza de lo que había aquí y de lo que hemos recuperado, porque todos habéis entrado por al lado de esa puerta que ahora está restaurada y vuelta a poner en su sitio, gracias, entre otras personas, también a Ramón Esteve, y más cosas. Pues esto era lo que había. Pero ya digo, junto a todo este abandono, que era un abandono doloroso para el vecindario incluso, estos son imágenes de la villa, no de esta área, pero también podéis ver a qué se dedicaba la villa, que está aquí al lado, pues al trapicheo. Esa era otra parte problemática de lo que aquí había. Bueno, pues junto con todo este abandono había algo tan bello como esto. Y es que esto se notaba que aquí había algo que se había hecho para durar, no para venirse abajo, así como así.
Y por eso, ya digo, fue por lo que nos centramos en este edificio y empezamos a sentirnos responsables de algo más que las paredes que podían haber aquí o las naves que podían darnos un servicio. Lo que pretendimos fue hacer una contribución, devolver. Este edificio se merecía ser devuelto a su esplendor y a dar vida, como tanta vida había recibido antes, al barrio en el que se encontraba. Al barrio y a la ciudad, y luego a todo el que viniera aquí y se pudiera pasear, porque hoy aquí hay gente que no es del barrio y esto está abierto para todos. Nos dimos cuenta de que podíamos, con esta labor, la rehabilitación de este edificio, pues eso, aportar algo, porque esto era una joya del patrimonio industrial. Esto no era un edificio más. Esto era algo muy diferente. Y por eso digo que fue una gran suerte, porque si hubiéramos hecho este proyecto en el centro de Valencia, hubiera sido un centro de arte con una parte social. En el centro de Valencia, pues uno más, porque en el centro de Valencia hay diferentes edificios, pues todos ellos muy especiales. Pero aquí, a la otra parte del río, aquí sí que hacía falta algo como esto, en un espacio como este que estaba absolutamente degradado y que era una grandísima pena. Bien, pues esto es lo que hicimos. De aquello a esto, y esto fue lo que nos hizo ver que aquí había una cuarta área con la que no habíamos contado, pero que enseguida nos encontramos con esa responsabilidad y con una responsabilidad que asumimos con mucho gusto. El área patrimonial, que es como yo lo vengo a decir. Teníamos 3 áreas, ahora tenemos 4. Hemos añadido el área patrimonial, que es todo lo que nos ha venido dado por este edificio. Además, cuando conocí a Carlos Gens, ahora vienes tú también, resulta que encontré otra área más, porque, como le decía antes a los compañeros del Ministerio, las cosas las hacemos las personas, ¿cuántas veces he dicho eso? Y conocer a la persona de Carlos Gens, que era el hijo de la persona que puso esto en marcha y que estuvo dirigiendo esta fábrica durante 40 años, me hizo ver la parte humana, porque la parte patrimonial ya la había visto, pero la parte humana no, la parte humana de las historias de las personas que habían tenido relación con esta fábrica, para las que esta fábrica había significado tanto. Eso empecé a verlo con todo lo que me contó. Y bueno, me contó durante diferentes entrevistas que tuvimos. En ellas, ahí fue en el principio con Diana, y que luego ese trabajo lo continuó Sonia Martínez, ya mucho más en profundidad y con un rigor. Y bueno, luego os contará ella de su parte, porque ha quedado como ese legado que hemos recibido con las historias de las personas en primera persona. Con lo cual, ya digo, se añadió todavía un elemento más, el elemento humano y vecinal. Aquí tenéis diferentes personas de las que han pasado por la cámara de Sonia, contando sus historias y lo que Bombas Gens supuso en la vida de ellos, y eso está impregnado de alguna manera por aquí. Yo creo que por eso el edificio este era tan especial, se notaba que había habido mucho aquí, muchas vivencias. Una que me gusta mucho destacar es de Irene López, de la persona de la derecha. Ella cuenta, y yo no lo sabía, claro, no la conocía, ¿cómo lo voy a saber? Ella cuenta como en esta fábrica, en los años 50, 57, hubo una riada. En Valencia, no en la fábrica, en Valencia hubo una riada que fue una gran catástrofe porque asoló lo que había a los márgenes del río, pero hasta un nivel muy grande. Pero esta fábrica quedó justamente en el límite y no resultó afectada. ¿Y qué pasó? Que la fábrica abrió sus puertas y acogió a todo el que necesitó. Y le dio cobijo y le dio comida. Y eso lo hizo Carlos Gens y el resto de gente que estaría en aquel momento con él, dando ya, digamos, un servicio más allá de lo que una fábrica se suponía que podía dar. Es decir, ahí ya, a mí ya me dejó ver también esa parte humana como, bueno, también había estado ahí. De alguna manera, pues casi que desde mucho antes de que llegáramos nosotros. Esas son las historias, una de las historias de las muchas que hay de Bombas Gens. Luego lo que tuvimos fue la suerte de querer compartir este edificio y el proyecto que íbamos a realizar en él con el vecindario en primer lugar, con la familia de Carlos Gens también, porque de alguna manera nos sentíamos, pues, eso, como que estábamos recibiendo la transmisión de un legado que no era solo nuestro. Creo que esa es la clave de todo. Esto no es nuestro solo. Esto nosotros lo que tenemos es la responsabilidad, hemos adquirido la responsabilidad de devolverlo a su esplendor y a partir de ahí a que haga su papel
para todo el vecindario, para toda Valencia, para toda la sociedad. Diferentes papeles, el papel del centro de arte, pero el papel también del centro social, el papel de la parte de investigación y el papel patrimonial. Esa es la responsabilidad con la que nos hemos envuelto y que nos está llenando pues, de satisfacción, porque para mí veros aquí, desde luego, que es una gran satisfacción. Bueno, pues aquí está la familia, esta foto corresponde a la familia de Carlos Gens, cuando vinieron a visitar el centro, la rehabilitación, y el teléfono, que bueno, para mí fue un gran regalo, es un teléfono del siglo pasado, no del anterior. Es el único recuerdo que se llevó Carlos Gens de la fábrica cuando la cerró, y mira por dónde, con las cosas del destino, ha vuelto a la fábrica otra vez. También organizamos visitas para el vecindario. Estas corresponden al vecindario, que aquí están contándoles nuestro proyecto. Y así, digo, cumplimos o añadimos una dimensión más, la dimensión humana de las historias de Bombas Gens, que esa pues, ni remotamente teníamos idea cuando empezamos con la fundación. Comenzamos la rehabilitación, y sonrío, con un año de retraso, y eso también lo sabe muy bien Diana y luego también Ramón, porque tuvimos al inicio, recibimos la clasificación de bien de relevancia local, y eso, pues, ironías del destino, resulta que nos impedía rehabilitar el edificio, porque iba contra el planeamiento urbanístico vigente. El edificio estaba preparado para haber sido derribado y solamente estaba protegida la fachada principal, todo lo demás no. Entonces, para poder preservarlo tuvimos que iniciar toda una serie de trámites para que finalmente pudierais quedar como habéis visto, cambiando el planeamiento urbano con todo lo que supone pasar por todos los servicios, eso, un año, un año de papeles, aunque siempre tuvimos el apoyo y por eso pudimos hacer un proyecto de consolidación, precisamente para que en ese año no se nos cayera lo que habíamos encontrado, porque estaba a punto ya. Así que sí, la nueva vida de Bombas Gens nos costó mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchos papeles, pero bueno, también ha merecido mucho la pena. Y también nos dio maravillosas sorpresas, y aquí solamente un par y solamente una pincelada, porque luego os va a hablar Paloma, pero sí, resulta que después de tantos sinsabores pues nos encontramos con que nos apareció un refugio de la Guerra Civil. Nosotros no sabíamos que aquí en la Guerra Civil se habían fabricado bombas de verdad. La fábrica fue incautada, es parte de su historia, y se fabricaron bombas de mortero, y por eso el refugio, porque era un objetivo militar. Pero cuentan, cuando nos enteramos de la historia, que los pilotos que venían a bombardear Bombas Gens se equivocaban y se iban a la Alquería de la Estrella, porque tenían 2 torres, aquí solamente había una, y se iban a bombardear aquello, y esto quedó intacto. Otra historia más de Bombas Gens que hemos averiguado buscando un poco los orígenes de lo que aquí había pasado. Y de la bodega, pues luego os contará. Pero la bodega ya fue el colofón. Ahí fue donde se nos fue un buen trozo de parking, pero ya digo que para nosotros fue bienvenida sea, ¿no? La idea es ahora cómo hacemos para esa bodega reactivarla y convertirla en un circuito que vaya más allá de Bombas Gens, hacia el vecindario, hacia Marchalenes, hacia una alquería que está restaurada en perfectas condiciones, visitable, y que lo único que le falta es la bodega. La bodega es lo único que no tiene, así que eso lo vamos a poner nosotros. Esa es la idea. En la rehabilitación contamos con un gran equipo de arquitectos, con Eduardo de Miguel, que no está, con Ramón Esteve, que sí que está ahí, que además os va a dirigir ahora una charla que seguro que es súper interesante, y bueno, con Anabel Seldorf en la parte de museográfica, que ella es una persona que tiene el estudio en Nueva York, no está aquí, fue yendo y viniendo, y también para nosotros pues, fue un orgullo tener una colaboración especializada en museografía para que este espacio museístico pues, estuviera a la altura de las expectativas que teníamos. Rehabilitamos, restauramos, recolocamos y reutilizamos todo lo que pudimos. Y os voy a dar 2 detalles. Uno, bueno, estas puertas las habéis visto ya como estaban en la foto anterior. Estas tejas de vidrio no es su lugar. Esto es lo que recolocamos. La idea de esta recolocación, pues sí, se la debo a Ramón, porque yo desde el principio digo, algo tendremos que hacer con estas tejas de vidrio tan espectaculares, tan estupendas, tan bien conservadas, pero ¿qué? ¿Dónde las ponemos? Y al final encontró el espacio y aquí están perfectamente, han encontrado su lugar, porque además dejan pasar una luz que a nosotros pues, nos viene muy bien para este pasadizo. Y lo último que estamos reutilizando es algo que, bueno, insospechadamente jamás pensamos que lo íbamos a usar para eso, pero
no se aprecia muy bien, pero aquí hay unas piedras donde se apoya el puente grúa. Bueno, hay unas piedras muy grandes, cuadradas, de este tamaño, así, que las estamos utilizando para los bancos del jardín, porque dan el tamaño ideal. O sea que ese ha sido el espíritu de todo lo que hemos hecho en la rehabilitación: reutilizar, recolocar, conservar, restaurar. Sí, vale. Pues como os decía antes, yo quería ahora darle la oportunidad a Diana de que hiciera algún comentario sobre este edificio, con el agradecimiento que siempre hemos tenido hacia ti, porque fue hacia ti, por medio de ti, como encontramos este edificio. Gracias. Nada, Susana, muchas gracias. Exacto, Diana, que nos va a dirigir unas palabras. Ella es arquitecta, es doctora arquitecta y es especialista en patrimonio industrial. Ella fue la primera de las arquitectas que entró aquí y, por lo tanto, pues sus vivencias son muy significativas, junto con lo que acaba de decir Susana, de cómo eran las impresiones que se tenían en un principio sobre esta fábrica. Lo primero, agradecer a Susana que me haya dicho que viniera aquí. O sea, estoy muy emocionada, lo digo en serio. ¿Vale? Y lo segundo, deciros que estáis en un ejemplo de patrimonio industrial singular muy importante para Valencia. Y lo más emocionante de todo es encontrar un ejemplo de patrimonio industrial que encima es recuperado y reutilizado. Ahora mismo estamos dentro de él. Y esto para mí es particularmente emocionante, porque me dedico a este patrimonio y encontrar que se pueda reutilizar y que pueda recuperarlo, y encima mediante una propuesta privada, no es habitual. Entonces, eso es lo primero, que es muy importante agradecérselo a ellos. Y yo lo agradezco sobre todo porque llevaba años viendo lo que le pasaba a este edificio. Muchos años antes estaba abandonado, lo seguía por las noticias, por las denuncias de Cercle Obert, lo que le pasaba, estaba totalmente abandonado. Yo por los huecos que quedaban, intentaba asomarme a ver lo que le pasaba, cómo estaba, intenté colarme, no tuve la suerte de Pepe, que pudo hacer un vídeo, yo no pude colarme. Entonces, cuando me llama José Luis y me dice que me han encontrado por mi blog de patrimonio industrial, y que buscaba un edificio de patrimonio industrial, yo lo primero que pensé es que era broma, que me estaban tomando el pelo. No todos los días alguien te llama diciendo que quieren comprar un edificio de patrimonio industrial y que lo quieren recuperar. Sinceramente, o sea, en serio, pensé que era una broma, que me estaban tomando el pelo. Entonces, a partir de ahí empezamos a hablarlo, empezamos a hablar sobre este edificio y al final, después de muchos problemas, consiguieron comprarlo. Y lo único que quiero os contar es lo emocionante que fue el primer día que abrieron la puerta y yo pude entrar. O sea, eso que veis que muchas veces dices que es sucio, era belleza pura, o sea, una belleza, algo especial. O sea, entrar por estas naves y verlas con eso que tenía las paredes, incluso la suciedad, todo lo que había quedado, el puente grúa, todo eso era algo especial. O sea, estaba dentro de un trocito de historia industrial de Valencia, y iba a ser recuperada. O sea, no sabéis la emoción que tuve cuando estuve aquí dentro. Me daba lo mismo que hubiera basura, que hubieran colchones, me da exactamente igual. Era bellísima, es bellísima. Entonces,
eso fue un poco el principio de todo. O sea, entrar, ver todo, pasarnos por todas o sea, al final me terminé conociendo todos los rincones de esta maravillosa fábrica. Y nada, o sea, yo estuve un poco en el comienzo, vi lo que era y en estos momentos ya es el futuro. El hecho de poder estar en un ejemplo así de reutilización de patrimonio industrial no ocurre todos los días. O sea, disfrutarlo mucho y espero que haya más casos como este. Muchas gracias. Bueno, pues ya hemos entrado en salsa, ahora ya nos conocemos, ya sabemos cuáles son las razones y los agentes iniciales de este pequeño milagro en el que estamos. Y a continuación yo os quiero presentar a Nuria Enguita. Nuria Enguita es la directora del Centro de Arte. Ella con su charla nos va a explicar la colección y el programa inmersos en el contexto espaciotemporal. Ella nos va a acercar a la trabazón entre el arte y este marco fabril. Y yo le quiero dar las gracias especialmente por haberme acogido en el equipo de Bombas Gens y por haberme dejado trabajar con ella codo con codo. Gracias, Nuria, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Paloma. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias al Instituto de Patrimonio Cultural y a las personas que habéis venido a escucharnos. Muchas conocéis ya la historia, pero bueno, creo que otras no. Voy a hacerlo rápido porque nos hemos retrasado un poco y no quiero voy a contribuir a no romper el horario. Bueno, yo llegué después de Diana, yo conocí a Diana, empecé a trabajar con ella, me llamaron José Luis y Susana para, también me pareció una broma, efectivamente, no una broma, pero realmente la lotería. Bueno, ellos me explicaron a través de Vicente Todolí, que era el asesor del área arte y el asesor de la colección, que forma parte un poco también del origen de este centro de arte. Y bueno, efectivamente cuando entré aquí ya estaba un poco más limpio, pero efectivamente era un lugar, al principio, bueno, un lugar maravilloso como museo. Como todos sabéis, muchos de los edificios industriales, sobre todo en el resto de, bueno, en otros lugares de Europa y de otros continentes, pero también hace unos años en España, se están utilizando para museos. Digamos que esa idea del cubo blanco para mostrar el arte en los edificios industriales, en esta tipología de edificios, es magnífica. Entonces, bueno, ya se podía vislumbrar bueno, pues la grandeza, efectivamente, como han contado, de este edificio. Bueno, el área de arte de la Fundación, que forma parte o sea, el Centro de Arte Bombas Gens, como impulsado por la Fundació Per Amor a l'Art, que es, digamos, la parte más visible de ese área de arte de la que ya os ha hablado Susana Lloret. Digamos que surge también a partir de una magnífica colección que la familia, con la asesoría de Vicente Todolí, han ido comprando y coleccionando desde hace unos 10 años ya. Empezamos con 7, pero ya lleváis una década. Claro, efectivamente es una colección que es un lujo para Valencia y para el resto del Estado español, pero desde luego bueno, pues para Valencia sí es una colección con grandes nombres de la historia del arte y de la fotografía del siglo XX. Como sabéis, bueno, las personas que hayáis visto las exposiciones, es una colección basada en un cierto interés, una cierta tendencia, un cierto gusto por la abstracción en las prácticas artísticas de la pintura, la escultura, el cine o el vídeo, y una colección de fotografía, digamos, clásica de todo el siglo XX que ahora mismo bueno, pues, nos puede dar una visión de toda esa historia de la fotografía, un arte, como sabéis, muy joven, muy privilegiada. Digamos que esa colección es a mí se me plantea como el origen de las actividades y de un poco de toda la historia, un poco de todo el futuro, ¿no?, de ese área arte. Efectivamente, la colección, el edificio es un edificio tan singular y como efectivamente el refugio de la Guerra Civil
la bodega del siglo XV, conocí a Paloma, empezamos a trabajar y de una manera muy orgánica empezó a entrar un poco dentro del programa del Centro de Arte. De hecho, se decidió que la parte patrimonial pertenecía un poco al Centro de Arte o al área arte, evidentemente, no al área social. Y a partir de ahí se empieza a construir una forma de trabajar y una forma de aproximarse tanto al patrimonio como al arte contemporáneo, digamos, utilizando unos mismos mecanismos de mediación y de trabajo desde la creación de contenidos y desde ese conocimiento que hay que generar, que hay que poner en orden, que hay que construir y que hay que comunicar. Digamos que el lugar, el contenido de arte contemporáneo y el contenido arqueológico, digamos, y el contexto, como ha explicado Susana desde el principio, también Paloma era una persona que estaba mucho tiempo aquí. Yo venía y me iba y trabajaba en otro lugar, pero Paloma venía y empezamos a sentir que esta fábrica había un latido que formaba parte del barrio. Efectivamente, también dentro un poco del programa del centro estaba a trabajar en círculos concéntricos, ¿no? O sea, el barrio, la ciudad, el país, y que es, yo creo, una idea interesante porque hay un público, pero hay una audiencia que no es público y, digamos, la onda expansiva de las cosas, aunque se va debilitando, puede llegar muy lejos. Y digamos que empezamos a sentir que esta fábrica ocupaba un espacio muy importante en la memoria, en la cotidianidad de las personas. Y se empezó un poco a trabajar en ese trabajo de proximidad antes de abrir el centro. Pero a la vez también se empezó a pensar el encaje de un centro como este en la ciudad de Valencia, con otras infraestructuras museísticas y también dentro de un ecosistema cultural que pasa por otros museos de arte contemporáneo, otros edificios rehabilitados para uso de exposiciones o digamos, en este caso ya de una manera más global. Y eso nos lleva como a otra parte muy importante del programa, que es la idea de contexto. Contexto en el sentido de estamos en Valencia, en la segunda década del siglo XX, formamos parte de algo local y nos vamos a relacionar, yo no diría tanto a un nivel global, porque creo que se ha quedado sin sentido un poco esa palabra, sino con otras, o sea, sería más interlocal que internacional, en el sentido de cómo nos podemos relacionar con otros lugares, pero desde una voz propia, una voz definida y una voz que efectivamente se ha ido componiendo a partir de todos estos elementos específicos. Eso además, también la especificidad de este centro es que forma parte de una entidad mayor y hay muchos centros que forman parte de fundaciones y hay muchos centros que forman parte de fundaciones dedicadas a cuestiones sociales, cuestiones de investigación. Pero yo creo que una tipología de centro de arte pegado pared con pared a un centro social, yo no sé, quizá Ramón, que es arquitecto, pero digamos que también que ese es para mí, yo iba a terminar hoy con esto, es el futuro, es lo que nos queda, ver cómo se produce esa imbricación en la cual ya estamos trabajando. Pues claro, añade una complejidad en el sentido positivo a toda esta aventura y efectivamente parece todo como un cuento que va creciendo, pero es verdad que se ha creado una situación muy, muy especial y claro, esa potencialidad pues, es donde estamos trabajando y lo que ha ido definiendo un poco el programa del centro. O sea, desde el principio, en conversaciones con José Luis, Susana y Vicente, pues teníamos un programa para el centro, pero claro, el programa desde que comenzamos a trabajar en enero del 2015, finales del enero del 2015, pues era una idea de programa un poco, pues a futuro, pero ya digamos todo el desarrollo del proyecto fue definiendo lo que yo creo que ahora, que todavía estamos elaborando.
Y bueno, esto para decir que el programa es para mí muy importante, es un programa integrado, es un programa que ha crecido de una manera orgánica y que se va alimentando del trabajo y de las ideas y de las conversaciones de todo el equipo de la Fundación. Digamos que exposiciones, actividades culturales, actividades pedagógicas, mediación en arte y patrimonio. Yo pienso, digo, aquí no hay actividades paralelas, ¿no? Cuando se hace una exposición dice hay actividades paralelas, cosa que a mí me gusta, porque me gusta esa idea de paralel. Aquí habría perpendiculares, pero digamos que las actividades no son paralelas, las actividades forman parte de un intento de profundizar en los contenidos tanto de la colección como del edificio y de crear un compromiso mayor desde el conocimiento a las personas que nos visitan. Hay muchas personas, bueno, de esto va a hablar Sonia, pero digamos que ese trabajo que no es solo un trabajo de proximidad, empieza siendo un trabajo de proximidad, pero se va, como digo, se va extendiendo, bueno, es lo que nos define y digamos, ese formar parte de una entidad mayor, la colección, el edificio y el contexto, es lo que nos hace trabajar para los públicos. Bueno, no me voy a extender más, había pensado explicaros un poco las exposiciones, pero creo que no es el lugar. Quizá yo os invitaría, si tenéis tiempo, a las personas que no habéis venido, a ver la exposición de Ornamento y Delito, que es una lectura a partir de la colección Peramoral Art. Ahora estamos preparando una siguiente lectura que tiene que ver con las relaciones de los cuerpos en el espacio a través de, sobre todo, de la imagen fotográfica, que se inaugurará en marzo. Esta es la segunda exposición temporal dedicada a Paul Graham, tuvimos una dedicada a Bleda y Rosa. Entonces, bueno, todas esas exposiciones surgen con esa idea de núcleo a partir de la colección como fundamento y base y digamos que ahora estamos en ese proceso también, bueno, se va a abrir el refugio, queda la bodega y lo que me parece muy importante es que el trabajo, digamos, juntar la arqueología con el arte contemporáneo está resultando ser muy rico y sobre todo desde la especificidad y la especialización de cada profesional es como se está construyendo este lugar. Es un trabajo en equipo, es un trabajo a partir de todo el equipo de la Fundación y digamos que estamos también encontrando nuestro lugar, pero estamos contribuyendo todos a darle forma a este nuevo uso del patrimonio. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. Bueno, como veis, poquito a poquito, paso a paso, cada vez vamos conociendo un poco mejor en qué consiste este proyecto polifacético y amplio que es el de Bombas Gens. A continuación, yo quisiera presentaros a Ramón Esteve. Ramón Esteve es un arquitecto muy reconocido que ha sido el encargado del proyecto arquitectónico, del proyecto de rehabilitación, de la puesta en valor del patrimonio industrial de Bombas Gens. Él es un arquitecto que a mí me ha sorprendido porque yo nunca había trabajado con él y la verdad es que para mí ha sido un placer, Ramón, trabajar contigo porque ha resultado que trabajábamos en equipo, hemos trabajado muy bien y seguro que vamos a terminar muy bien. Él es el encargado de haber hecho una nave por encima de la arqueología que realmente tiene tanto valor como la arqueología que tiene dentro y, por supuesto, todo el aspecto que podéis ver en Bombas Gens, pues se lo debemos en buena parte a Ramón. Junto a Ramón hay otros elementos, otros agentes que también son muy importantes en esta obra. Rafael Ferriols, por ejemplo, es nuestro coordinador y está sobreviviendo a esta faena porque es muy difícil coordinarnos a todos, muy, muy complicado, solamente él sabe lo que sufre con ello, pero creo que desde el principio ha comprendido bien cuál era la trayectoria que tenía que tener este proyecto y entre todos lo estamos llevando a cabo. Junto a Ramón Esteve han trabajado también unos colaboradores suyos, que algunos de ellos los he visto por aquí, Víctor Ruiz,
María Luna, Francisco Palomo y Javier Esteban, a los que agradezco muchísimo que también me hayan abierto las puertas con su trabajo y con la colaboración que han prestado conmigo. Ramón, cuando quieras, por favor, sube y nos cuentas un poquito el proyecto. Nada, muchas gracias. Y, en primer lugar, aunque estamos con muchos agradecimientos, pero es imposible no agradecer a Susana y a José Luis haber contado conmigo para hacer un proyecto tan maravilloso como este y tan excitante, ¿no? Y antes, bueno, voy a pasaros un vídeo, que es el vídeo de Rafael Ferriols, ya está titulado así, ¿eh? Lo hemos recortado porque dura 10 minutos, pero os recomiendo que lo veáis entero porque está colgado en la web y es fantástico, pero es muy importante como antecedente para contextualizar lo que había antes, unos rasgos rápidos de lo que había y lo que y a dónde hemos dirigido el edificio y la intervención. Susana decía, es verdad, yo he llevado aquí un peso muy importante de todo el diseño. Yo llegué y había un proyecto arrancado de consolidación, que Eduardo lo había arrancado, pero con otra filosofía. Y luego han colaborado aquí el equipo. Uno de mis labores, yo creo, fundamentales ha sido un poco coordinar o coger los inputs de todo el equipo fantástico que ha habido aquí. La verdad es que el equipo es maravilloso, de la Fundación, Paloma, obviamente, Rafa, las constructoras han sido geniales. Y yo he hecho un poco, entre todos, pero de interlocutor, por supuesto, con Susana y José Luis, que hemos ido todos empujando esto, yo creo que hacia un final feliz, como se ve, ¿no? Entonces, bueno, voy a enseñaros primero este vídeo y luego os contaré un poquitín cómo lo hemos un poco planteado, ¿eh? Cayetano Borso di Cardimenati es el arquitecto del conjunto de Bombas Gens y realmente en 1930 Bombas Gens es una muestra del estilo arquitectónico Art Deco. Y bueno, desde el principio que entramos quedamos totalmente conmocionados por la grandiosidad de las naves, por el aspecto que tenían, que incluso en aquel momento tenían un aspecto decadente porque había pasado el tiempo, le había pasado factura, pero bueno, seguía manteniendo su encanto. Los hornos originales, que prácticamente lo que han sufrido es una restauración muy sencilla para intentar mantener totalmente la esencia y se han dejado tal cual, como una muestra de la arqueología industrial que tenemos dentro de Bombas Gens. Empezamos estudiando tanto la estructura metálica de las cerchas que estamos viendo, vimos que es un acero de muy buena calidad. La cubierta prácticamente es exactamente muy similar, mantiene todos los niveles de madera que tenían originalmente. Dentro de esta sensibilidad medioambiental que en estos momentos hay que tener y que lógicamente el equipo técnico de Bombas Gens se tiene, se pensó en este sistema de geotermia para hacer una instalación mucho más eficiente y para ello hicimos la captación de pozos que nos permite captar agua del subsuelo que lógicamente está a una temperatura constante y nos es más sencillo conseguir las temperaturas de trabajo idóneas para el sistema de climatización. Estamos delante de la puerta, la fachada muchas veces no nos deja ver lo que hay dentro y como es un proyecto abierto, yo espero que todo el mundo entre y conozca el conjunto, que merece mucho la pena.
Bueno, con esta imagen voy a empezar a contar básicamente las líneas de la intervención y luego iré, las líneas generales, y luego iré entrando en detalle de algunos de los elementos destacados sobre los que le han dado carácter a este edificio. Cuando rehabilitar no es algo matemático. Rehabilitar es interpretar una partitura, yo creo, ¿no? O sea, y una partitura tú puedes coger a Bach y Bach no lo interpreta igual Glenn Gould que Sokolov o que Lang Lang o que cualquier otro pianista, ¿no? Y eso que es una partitura que está escrita. Este edificio es de Cayetano Borso di Carminati, de 1930, un edificio art déco y que además, como Susana ha explicado muy bien, es un edificio que tenía alma, ¿no? Entonces, para mí, el reto fundamental ha sido el de rescatar ese alma del edificio y poner en valor el alma del edificio. Entonces, la forma de rehabilitar, hay una forma de rehabilitar que es todo lo que se incorpora nuevo se hace de una forma radicalmente distinta para que por contraste se reconozca, y hay otra que es la de intentar reconstruir, además de los elementos, la atmósfera que podía existir, o la interpretación o la ilusión de la atmósfera que podía existir en este conjunto. Y esa ha sido por la que hemos optado. Hemos buscado todos los elementos de valor, elementos que los hemos ido atando, los hemos ido cosiendo, siempre buscando una atmósfera de conjunto y de armonía que resonase y que le diese muchísimo más valor. Esta es esa foto aérea del conjunto y aún ahí no está todo el conjunto acabado. Os traigo un par de plantas, muchas, pero para explicar todas estas zonas que además Susana ha hablado de ellas, de todo lo que compone el conjunto arquitectónico. O sea, ahora mismo estamos en una de las grandes salas, las naves expositivas, pero tenemos también el restaurante de Ricard Camarena, estas otras naves, el centro de coordinación de Wilson y luego la villa y el centro de día, y en la parte de atrás un jardín, que es un jardín sorpresa, que va a venir en la segunda fase, con las ruinas de la bodega del siglo XV, que hemos hecho como una especie de capilla para poner en valor y para crear otra vez esa atmósfera mágica que nos evoque a lo que es una bodega del siglo XV. Y la conexión del refugio antiaéreo, que hemos dejado una trapa, que la veis ahí, una ventana de vidrio, por la cual se ve, porque había dos accesos, un acceso al refugio por dentro de la nave para cuando bombardea, si en el caso, ¿no?, supongo, de protección para que los trabajadores entrasen desde la fábrica, y supongo que el otro sería una salida o una entrada también desde el exterior. Y hemos utilizado una cosa fundamental, y ahí hemos coincidido todos, como yo creo que en casi todo, hemos utilizado todas las estrategias y todos los recursos arquitectónicos posibles para que la tecnología desaparezca o se integre dentro del conjunto. Entonces, este edificio se tuvo que excavar, se hicieron, en este caso, un sótano y en este caso 2 sótanos. Haciendo uno de estos sótanos es donde se encontró, donde apareció la bodega del siglo XV. En estos sótanos, es una pena porque en el vídeo explicaba cómo hasta el tema de la climatización se está haciendo mediante unas bombas de calor que funcionan con intercambio de agua, con unos pozos que sacan la temperatura constante del subsuelo y no funcionan con aire-aire, funcionan aire-agua. O sea, la evaporadora funciona con agua que luego vierte otra vez al subsuelo el agua simplemente con unos grados de más o de menos. Todo el sistema de climatización va subterráneo y hace que no haya ningún aparato, ningún trasto por ahí que nos distorsione la armonía del conjunto. Aparte de todos estos servicios generales que están en la parte superior y en todos estos sótanos que unen también todos los espacios de apoyo de lo que es un centro de arte. Bueno, por cierto, me he dejado el centro de día, que es el más importante, que es el centro social. Espera, lo tiro para atrás, aquí con los nervios. Este es el centro social y esto es la villa donde está la fundación, o sea, lo he dicho antes, el centro de coordinación Wilson, la villa que están las oficinas de la fundación y
el centro de día, que es para los críos con riesgo de exclusión social. Bueno, esto que os comentaba, en todo momento todos los recursos técnicos han ido a desdibujar o a integrar todas las soluciones o toda la infraestructura que necesita un edificio como este. Aquí aparecen secciones. Esto es importante, esto es una especie de paleta de materiales, que son los materiales con los que hemos trabajado. O sea, nosotros cogimos, por ejemplo, el adoquín se levantó todo, se limpió todo y se volvió a colocar. El adoquín era de rodeno. El zinc, el ladrillo y la madera como elementos propios que son con los materiales que hemos ido configurando, materiales que existían, que por ejemplo en el caso de la madera, la mayoría de la madera se ha desmontado, se ha limpiado y como sobró de alguna parte, o sea, tuvimos que añadir, pero también pudimos recuperar parte de ella, hicimos la mayoría de las puertas con la madera recuperada de las vigas antiguas. Estas son las tejas de la celosía, que son las tejas que venían en la celosía de la villa, que las hemos utilizado también para el centro de día, y el zinc como un elemento que está vinculado a la cultura pues un poco industrial o romántico-industrial.